Hola amigos, y yo todavía no termino de procesar el hecho de que ya X-Men 97 estrenó su último episodio de la primera temporada. ¡Wow! Fueron semana tras semana, episodio tras episodio. Todos fueron emocionantes, salvo el episodio de Mojo, que me pareció un poco de relleno, pero ojo que tampoco estuvo mal, porque nos dio una introducción a lo que estaba pasando con Tormenta y cómo ella iba a recuperar sus poderes y todo eso. Así que no estuvo tan down. El resto fue pura cabilla, dinamita pura. Lo primero que te voy a pedir antes de entrar en materia es que te suscribas a este canal, me des un like y sígueme para más contenido como este. Vamos a darle un stop y ¿de qué va esto? Paso por paso. Bueno, en la serie pasada, la X-Men de los 90 termina con los días de graduación cuando el profesor Xavier es atacado por un antimutante y bueno, y él tiene que irse al espacio, al planeta de Lilandra para curarlo. Entonces los X-Men quedan como un poco desprotegidos o valiéndose por ellos mismos. En el testamento de Javier, de Xavier, le deja todo a Magneto y Magneto ahora pasa a ser el líder de los X-Men. Bueno, hasta ahí va la premisa. Bueno, voy a tratar de hacer un review sin muchos spoilers, porque yo entiendo que muchas personas, muchos fans, mucha parte del fandom, perdón, todavía no ha visto esta serie. Entonces, bueno, estaban esperando que estrenaran el último episodio para mirarlos poco a poco. Así que voy a dar un repaso de los 10 episodios sin decir muchas cosas que pasan, pero lo que es inevitable es inevitable. Y entonces para que así puedas entenderlo. O si quieres, bueno, después que veas tu serie, puedes mirar este video. Siempre va a estar aquí, ¿ok? Yo siempre voy a estar esperando por ustedes. Bueno, finalmente Magneto intenta hacer las paces con la humanidad, pero las cosas no salen como se tenían pensado. Se logra que Genosha, la nación mutante, entonces se empieza a discutir para que ingrese al, a la ONU en esta ocasión. Bueno, vamos por la animación. La animación está impresionante. Esa mezcla de los años 90 con la animación de ahora estuvo genial. A mí me ha parecido impresionante. No tengo ninguna queja con la animación, cero. Los gráficos, todo estuvo bastante bien hecho. Cuando inicia, que miras las Torres Gemelas, ya ahí te da un toque a la nostalgia, a la New York del 97, aún con las Torres Gemelas, toda la parte de los edificios, toda esa parte está perfecta, el Times Square, referencias de los periodistas y todo eso, esa parte está impresionante. Em, el guión y el argumento, wow, esto es genial. Esto no tiene absolutamente nada que envidiarle a una serie como Breaking Bad, a series así tan profundas con esos dramas. ¿Por qué? Porque la persona que no conoce los mutantes, que ni siquiera ha mirado la serie anterior, se anima a ver esta serie y siente empatía por los personajes. Empieza a entender que X-Men va más allá, es una crítica hacia la sociedad, es una crítica hacia la inclusión y hacia la diversidad, de que todos somos distintos y que podemos convivir todos aquí y sin ningún problema. Pero siempre vienen los amigos de la humanidad. Aquellos que no son tolerantes, que quieren tomar la justicia por sus manos, que no están de acuerdo con lo que los gobiernos están realizando, pero ellos tampoco se organizan como partidos políticos, sino que entran al mundo a través del terror, a través de la violencia y a través de la intolerancia, sembrando odio y generando todo este caos del mundo que vivimos. Básicamente te di un resumen de lo que se habla X-Men. Eso es X-Men. Es totalmente realista. Yo pienso que si X-Men no hubiese existido la serie del 90 y hubiesen lanzado esta serie, hubiese habido demasiados haters porque hay muchas heroínas mujeres o porque se trata de inclusión y todo eso, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que existió la de los 90. Así la serie no va a pasar desapercibido. Yo considero que esta es una de las mejores series que yo he visto en lo que va del 2024. Sinceramente no tiene absolutamente nada que envidiarle ni a Fallout, ni a Bebé Reno, ni a
otras más buenas que han salido, ni al régimen de HBO. No, esta serie está buena y está muy realista, ¿no? Se reivindica el personaje de Cíclope, perdón. Cíclope es como los cómics, como el animado de los 90. Es el líder de los X-Men. Es un gran superhéroe, aquel líder que resuelve, que planifica, que organiza, es realmente un líder. Esa parte me gustó muchísimo. Boo de Mayo lo hizo excelente, dándole esa esencia. Y hay algo negativo que puedo opinar de esta serie, es que si se hace referencia a otros líderes, a otros superhéroes, a los Vengadores, a los Cuatro Fantásticos, también está un cameo a Daredevil. Yo lo que no entiendo es por qué no lucharon con los X-Men. Y a lo mejor se quería dejar que el centro fuera X-Men o que ellos tienen, no sé, porque vemos que sale Iron Man, está Capitán América y están hasta votando y consultando. El presidente Kelly les está consultando para activar el protocolo Magneto. Ya van a saber qué es el protocolo Magneto. Entonces ellos están ahí. Yo digo, pero ¿por qué están ahí con el lado de los políticos y no están en el campo peleando en contra de los villanos? No, no sabría decirlo. Pero bueno, esa es la parte que no me gustó. Vamos ahora a lo que me gustó. Realmente me gustó todo. Bueno, aparte de la profundidad del guión, lo realista y lo muy humano, porque vemos que fallecen personajes, como es el caso de Gambito, que lo sacan en el quinto episodio y tú dices, oh, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Ahí dijimos, no, Cable lo va a arreglar todo, pero después nos dimos cuenta que Cable tenía mucho tiempo intentando arreglarlo y se da cuenta que es un punto absoluto y es que no se puede borrar, pues como lo vimos en la serie de What If, que es un evento que tiene que ocurrir sí o sí. Un punto canon, algo así le decía, no me acuerdo. Es algo que no puede borrarse y que es un punto absoluto, siempre va a existir. Entonces, bueno, ya sabemos que Remy no va a volver. Entonces, esa parte nos dio mucha tristeza. También es la parte del amor, el amor imposible, el amor de Rogue y Remy y Gambito, porque vemos que ellos no se pueden tocar, pero realmente ella descubrió que lo ama. Estuvo muy buena cuando ella rechaza a Magneto y dice, Remy tenía razón, esto es más allá, esto es solo química. Es decir, como cuando tú estás con una persona y solo es química, solo es porque se puedes tocar. Pero cuando tú realmente encuentras a tu alma gemela, esa persona que tú dices, oye, me encanta estar contigo y no me importa si yo no te pueda tocar, pero con tenerte y con mirarte todos los días, yo soy feliz. Entonces, bueno, esa es del amor que existe, el amor imposible, pues ese formulismo de que si tú haces una serie impresionante y si no incluyes el amor y algo queda ahí, pero apenas metes el amor y la serie se dispara y la trama es impresionante, porque recordamos que el amor es la motivación más fuerte que sentimos nosotros los seres humanos y es una forma de empatía, ¿no? También vemos este amor entre Jean y Scott Summer, ese matrimonio que se destruye de momentos, pero que ellos luchando lo logran volver a construir. Vemos la despedida una vez más de Jean Grey cuando le dice que recuerda que lo ama y se despide. Bueno, eso es impresionante. También vemos al Fénix volver a renacer. Oh, mi Dios, esto ha sido una montaña rusa de emociones, pero cuando iba abajo, no es abajo de que es malo, ¿no? Abajo es la adrenalina que nos está baja y sube, baja y sube. Esta serie es así. Nos marcó, nos dio de todo lo que pedimos, ¿no? Y bueno, en cuanto a los villanos, el señor Siniestro, Mr. Siniestro y Bastian llenaron los zapatos, ¿sí? Están a la altura, están a la altura de Apocalipsis, están a la altura de Magneto, están a la altura de la serie pasada. Este nuevo villano, que es Bastian, que es un villano de cómics, pero no lo habíamos visto en la serie animada, pues ahora lo vimos y dio, dio impresionante. Un villano carismático, es malvado, tiene un plan que no es predecible, nosotros jamás lo habíamos imaginado que iba a pasar todo esto, y el que diga que sí, está mintiendo. Todo ese plan que tenía, lo único que me quedó era para qué quería Magneto, que lo quería como una arma, lo quería como, no lo quería negociar, no sé qué, o lo quería volver a su favor,
no sabría que, o bueno, tenía Siniestro de lado, ¿no? Podemos especular que iban a trabajar con su mente o le iban a introducir un parásito para que Magneto se pasara a su bando. Qué sé yo, no sé. Muchas cosas podrían pasar. Pero lo cierto es que la parte de la villanía estuvo genial, porque en una historia sin un buen argumento, sin amor y sin un buen villano es un desastre. En este caso va buena historia, buen argumento, hay historia de amor y también hay buen villano. No uno, hay dos, tres, porque Magneto de momento se está pasándose de bando en bando. Pero bueno, Magneto no es un villano ni tampoco un líder. Perdón, es un líder, lógicamente. Ni un héroe. Él es Magneto. Él es Magneto. Cuando en el último episodio volvió, yo lo celebré. Yo, ¡wow! Magneto vive. Magneto vive, la lucha sigue. Nunca me había emocionado tanto porque un villano regresara a la vida, ¿no? Y también estos guiños que nos dieron desde como el segundo o tercer episodio Apocalipsis. Y ahora sentaron todas las bases diciéndonos, indicándonos que Apocalipsis será el villano para la temporada 2. Entonces, bueno, Apocalipsis es mi villano favorito. Espero que esté muy bien, ¿no? Que esté con buen... Yo tengo fe en Mayo. Yo tengo fe que Mayo hizo un excelente trabajo en la segunda temporada. Así que, bueno, no hay fecha de estreno para la segunda temporada. Yo estoy, bueno, yo estoy que la estrenen ya, que la estrenen en noviembre, por favor, por favor. Pero bueno, no, yo sé que no la van a estrenar este año. No, no se puede. Entonces, bueno, nada, nos quedaremos con la duda. Pero no me quedo mal porque X-Men no cierra como esas series que te deja un arco que tú dices, te deja pensando y te deja mucho pensando y te deja esperando y te llena de expectativas. No, ya te lo dijeron, ya te dijeron lo que pasó, dónde están ellos, están todos los X-Men regados en distintos puntos del tiempo, en distintos eventos históricos o en diversos años y nos están explicando, ¿no? Cada uno quedó en un sitio y todo indica a que bueno, aquí los van a encontrar y que se van a enfrentar a Apocalipsis. Yo en el noveno episodio, cuando Jean se despide de Scott, yo dije, no, aquí ella va a regresar como el Fénix. Bueno, muchísimas gracias si llegaste hasta aquí. Lo que sí te voy a pedir es que coméntame si miraste la serie o comenta si la vas a mirar y todo eso. Y dime si te gustó, si estás de acuerdo con mi opinión, si no estás de acuerdo, si te parece o no te parece, cualquier cosa, escríbelo, ¿ok? Nunca voy a borrar tus comentarios. Pero lo que sí tienes que hacer es darle like a este video, sígueme y suscríbete a este canal para más contenido como este. Bye.